Dolores Cacuango fue una de las activistas y líderes indígenas ecuatorianas más grandes y una de las pioneras en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la lucha por la educación bilingüe. Su legado ha sido muy importante en la historia social y antropológica del Ecuador. Nació en una comunidad indígena al norte del Ecuador, en Cayambe. Desde muy joven experimentó las injusticias del sistema hacendatario, donde los indígenas eran explotados severamente. Esta realidad forjó su conciencia social y su lucha por la justicia. Desde joven y en la década de 1920 al 30, se convirtió en una de las voces más fuertes contra la opresión indígena. Fue una de las fundadoras de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, una de las pioneras organizaciones indígenas del país, que buscaba mejorar las condiciones laborales y exigir derechos como educación y la propiedad de las tierras. También fue la educación bilingüe y en su impacto antropológico. Uno de los mayores logros fue la creación de escuelas bilingües de quichua y español, impulsando el modelo educativo que representa la identidad y la convicción indígena. Esto presentó un avance muy grande en la educación, ya que defendió el derecho de los pueblos indígenas a preservar su lengua y cultura. A pesar de la represión estatal y las dificultades, su lucha sentó las bases del movimiento indígena en el Ecuador. Hoy su vivencia sigue viviendo en la educación integral bilingüe y en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de América. Hola, buenas tardes con todos. El autor que yo he elegido para esta exposición es sobre Mercedes Prieto Noguera. Es una profesora investigadora del Departamento de Antropología, de lo que es de sobre historia y humanidades de Flaxo, Ecuador. Sacó lo que es su doctorado en antropología con una opción interdisciplinaria en historia de la Universidad de Florida. Su investigación actualmente explora la historia del desarrollo y la formación de los estados de la región andina en el siglo XX. Su anterior publicación en 2015 se trata sobre el Estado y colonialidad, sobre las mujeres y familias quichuas de la Sierra del Ecuador, de 1925 a 1975. Ha sido investigadora visitante en el Centro de Estudios de Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, en el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas de Chile. También eso es en el Instituto de Kellogg de Estados Unidos e internacionales, entre otros. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó hablar de Fabián Potosí Chimuelo. Su vida y sus logros fueron una formación académica. Tuvo una licenciatura en Lingüística Andina y Educación Intercultural Bilingüe en 1994, obtenida en la Universidad de Cuenca, Ecuador, donde se especializó en la lengua y cultura quichua. Especialización en Lingüística Andina, Quechua y Aymara en 1996 realiza en el Colegio Universitario Centro de Estudio Bartolomé de las Casas de Cusco, profundizándose en las lenguas indígenas andinas. También obtuvo una maestría en filosofía en el 2009, en la que cursaba en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador en Quito, ampliando sus perspectivas filosóficas. Tuvo también un doctorado en filosofía en Iberoamérica en el 2022, otorgado por la Universidad de Granada, España, consolidado su trayectoria académica. Su trayectoria profesional: ha impartido clases en diversas instituciones, la Universidad Técnica del Norte en Ibarra en 1991 y 1992. Inició su carrera de docente en esta institución, también en la Universidad de Cuenca en 1994 y 1995. Asimismo, continuó su labor académica en su alma mater. En la Universidad Politécnica Salesiana de Quito en 1996, 1998 y en el 2001 desempeñó roles de docente en distintas etapas. También en la Universidad Central del Ecuador desde el 2000. Actualmente es un profesor enfocándose en la filosofía griega e hispanoamérica, así como el pensamiento quichua. Sus publicaciones destacadas fueron las siguientes: Kusi Yumpaki Pancha Kuiti Yambi Isus
Usos y costumbres del Tahuantinsuyo en el 2023. Este libro fue publicado por Pentalfa Ediciones e explora las tradiciones y costumbres del imperio incaico, ofreciendo una visión profunda en la cultura quichua. En el sentido del fin del mundo, fundamento ético de la sociedad inca en el 2021. Este artículo, Potosí reflexiona como la noción del tiempo, como la noción del tiempo, ofreciendo una el quichua. En este artículo revela el comportamiento religioso y la vida habitual del hombre, del quichua. En las conferencias y charlas, el pensamiento quichua en el campo de las ciencias humanas, en noviembre del 2021, impartió una charla en la Universidad de la SOE donde compartió su experiencia y conocimientos sobre la cosmovisión quichua. Lo que él más se centraba era en estudiar el quichua y así promover su lengua a más personas. Tanto así que en el mundo quichua ecuatoriano, entre renacimientos, cruzadas y relatos en 1892 y 1992, y una conferencia impartida en la Escuela de Filosofía de Oviedo en el 2023, donde analizó la evolución y desafíos de la cultura quichua en Ecuador. Lo que él más se centraba era en que las personas estudien el quichua. Para él el quichua era su todo. Asimismo, los reconocimientos y participaciones en la Cátedra de Estudios de Quichua. Es director de la cátedra de la Fundación Gustavo Bueno, creada en septiembre del 2023 con el objetivo de promover la investigación y la difusión de las culturas quichuas. Entrevistas y participaciones en medios. Ha sido invitado en diversos programas y plataformas para compartir su conocimiento en la cultura quichua, por ejemplo, en el programa Rostros Vivos de la Universidad Central de Ecuador. Se destacó su trayectoria como docente e investigador. Y así fue él. Él tuvo muchos logros y tuvo muchos reconocimientos gracias a su talento por aprender el quichua. Él siempre se destacó en querer aprender y saber y querer impartir ese conocimiento a más personas y que a más personas lleguen su idioma, nuestro idioma nativo como es el quichua. Gracias. Buenas noches, licenciado. Yo soy parte del grupo 5 y le voy a hablar sobre Dolores Cacuango, una mujer muy importante en la historia del Ecuador. Dolores Cacuango, conocida como Mama Dulu, nació el 26 de octubre de 1881 en San Pablo de Urcu. Fue hija de indígenas que trabajaban en haciendas sin sueldo a cambio de un pequeño pedazo de tierra llamado Guasipungo, que ya hemos de haber escuchado de ellos en la escuela que nos hablan de eso. Ella en su infancia creció en un ambiente de pobreza extrema, donde sus padres pues, prácticamente trabajaban como indios, como sin sueldo, como ya se lo dije previamente, a cambio de un terreno. Pues no, debido a esta falta de recursos, nunca asistió a la escuela, no sabía leer, ni tampoco sabía escribir en español de una manera autodidacta, lo que despertó su conciencia crítica sobre la situación de los indígenas y los campesinos que atravesaban pues, en el momento, ¿no? Fue muy importante el activismo político del país, ya que en 1926 participó en una rebelión en Cayambe contra las ventas de tierras comunitarias, destacándose por su discurso en quechua y español. En 1944 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios con el Partido Comunista, del Ecuador y creó escuelas bilingües para promover la educación indígena. El legado de ella pues fue bastante importante. Falleció el 23 de abril de 1971 y su legado incluye la lucha por los derechos indígenas y campesinos, como ya lo mencioné, la promoción de la educación bilingüe y hoy su nombre es recordado en la primera escuela de mujeres líderes del Ecuador, de las mujeres más importantes pues, que tenemos en nuestra patria. Pues para concluir mi exposición, Dolores Cacuango fue una figura emblemática en la lucha por los derechos indígenas y campesinos en Ecuador. Su legado incluye la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios y la creación de escuelas bilingües para que la lengua, pues el quechua que ella hablaba, sea también reconocida y también se hable pues entre los ecuatorianos, ¿no? Lo que la convirtió en un referente del feminismo y la izquierda ecuatoriana. A pesar de enfrentar adversidades y persecución, su espíritu indomable y su dedicación a la justicia social perdura en la memoria colectiva del Ecuador. Su vida es un testimonio de resistencia y lucha por la igualdad y la educación, inspirando generaciones futuras. Muchas gracias.